Mi novia se fue con su ex porque era el amor de su vida, pero ahora me pide que siga pagando sus deudas. Hola a todos. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que escribir algo así, pero la verdad es que siento la necesidad de desahogarme y compartir mi experiencia porque me siento traicionado y confundido. Tal vez alguien pueda darme un consejo o simplemente ayudarme a poner en orden mis pensamientos. Me llamo Diego, tengo 29 años y actualmente soy dueño de un restaurante de comida rápida. No es un lugar de lujo ni nada parecido, pero estoy orgulloso de lo que he construido. Empecé desde abajo, trabajando largas jornadas en cocinas ajenas, ahorrando cada moneda, y después de mucho sacrificio logré abrir mi propio negocio. Con el tiempo, el restaurante empezó a crecer. Gané clientes frecuentes y de alguna manera me volví conocido en la zona. Puedo decir que vivo de lo que amo. Gracias a eso pude comprarme un auto y con esfuerzo también logré tener mi propia casa. No es una mansión, pero es cómoda, acogedora y suficiente para mí. Nunca he sido una persona de lujos, solo alguien trabajador que se siente satisfecho cuando ve que sus metas se cumplen con constancia y disciplina. Fue en ese contexto, cuando las cosas iban en ascenso, que conocí a Sofía. Ella tenía 25 años en ese entonces, y yo estaba en una etapa en la que no buscaba una relación formal, pero la vida me sorprendió. Recuerdo perfectamente el primer día que entró al restaurante. Era un viernes por la tarde, uno de esos días donde los clientes no paran de entrar. Yo estaba en la caja ayudando porque hacía falta personal y entonces llegó ella. Pedía con una sonrisa tímida. Había algo en su mirada que me llamó la atención. Me preguntó si el lugar era mío y cuando le dije que sí, se sorprendió. Me felicitó por el negocio y nos quedamos conversando un poco. No pasó mucho para que empezáramos a salir. Al principio todo era ilusión, novedad, mariposas en el estómago que hacen que cualquier sacrificio valga la pena. Sofía era cariñosa, atenta y siempre me hacía sentir especial. Poco a poco fuimos formalizando y después de unos meses éramos novios. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar que tenía un carácter muy particular. Era una persona celosa e inestable. Si me veía hablando con una clienta, aunque fuera solo para atenderla, se molestaba. Si alguien dejaba un comentario en mis redes sociales, ella quería saber quién era y por qué me hablaba. Al inicio lo tomaba como un signo de interés, como si sus celos fueran un reflejo de lo mucho que le importaba nuestra relación. Estaba cegado por el amor, y en lugar de poner límites, decidí soportar. Con el tiempo esas actitudes se hicieron más frecuentes. A veces discutíamos por cosas insignificantes. Ella podía pasar de estar bien a enojarse sin razón aparente. Había días en que me decía que yo era todo para ella y otros en que parecía dudar de todo. Yo justificaba sus cambios de ánimo diciendo que quizá tenía inseguridades o que había tenido experiencias difíciles en el pasado. Mi error fue creer que con amor bastaba para arreglarlo todo. Lo cierto es que yo estaba enamorado. Creía que nuestra relación tenía futuro, que podíamos superar cualquier obstáculo. Pensaba en casarme con ella algún día, en formar una familia. Siempre la incluía en mis planes y estaba convencido de que ella sentía lo mismo. Todo cambió hace unos meses. Noté que Sofía estaba diferente. Se mostraba más distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando le preguntaba si pasaba algo, me decía que estaba cansada o que tenía preocupaciones personales. Trataba de no presionarla, pero la verdad es que esa frialdad empezó a afectarme. Las discusiones se volvieron más frecuentes y los silencios incómodos se hicieron parte de nuestro día a día. Yo no soy una persona desconfiada por naturaleza, pero algo dentro de mí empezó a sospechar. No sabía cómo explicarlo, pero tenía la sensación de que había algo que no me estaba diciendo. Un día, mientras ella estaba en el baño, su celular vibró en la mesa. No suelo revisar las cosas de nadie, pero en ese momento la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número que no tenía registrado. El mensaje decía algo como: «Nos vemos mañana, no puedo dejar de pensar en ti». Sentí un golpe en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que debía haber algún error, que quizá era un amigo que estaba bromeando, pero la intuición me decía lo contrario. No hice nada en ese instante. Guardé silencio y esperé a ver si ella decía algo. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Decidí seguirla sin que lo notara. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba respuestas. Dijo que iría a visitar a una amiga,
Pero en lugar de eso, la vi entrar a un café. Estacioné mi auto a cierta distancia y me quedé observando. A los pocos minutos apareció un hombre. No lo reconocí al principio, pero luego recordé que ella me había hablado de su ex en algún momento. Era él. Se saludaron con demasiada familiaridad, se abrazaron y se quedaron conversando como si fueran pareja. En ese instante sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Tenía la esperanza de estar equivocado, pero la escena frente a mis ojos me confirmó lo que más temía. Sofía me estaba engañando. No me acerqué, no hice un escándalo. Solo me quedé allí, observando en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Después de unos minutos me fui porque no tenía fuerzas para quedarme ni para enfrentarla en ese momento. Esa misma noche, cuando regresó a casa, decidí hablar con ella. Me senté frente a ella y le dije directamente que sabía lo que estaba pasando. Al principio intentó negarlo, pero cuando vio que yo estaba seguro, bajó la mirada. Lo que me dijo después me dejó aún más destrozado. Con lágrimas en los ojos me confesó que sí, que había estado viéndose con su ex. Y no solo eso. Me dijo que él era el verdadero amor de su vida, que aunque me quería, nunca había dejado de amarlo a él. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Hasta ese día yo pensaba que lo nuestro tenía futuro, que los problemas se podían superar, pero de pronto me encontré con una realidad que no podía cambiar. Yo había sido un reemplazo, una especie de refugio temporal mientras ella seguía atada emocionalmente a alguien más. No supe qué responder en ese momento. Solo la miré en silencio mientras intentaba contener las lágrimas. Ella me pedía que la entendiera, que no lo había planeado, que simplemente había vuelto a sentir cosas que nunca había dejado atrás. Yo me sentía devastado. Todo lo que había construido con ella en 3 años se desmoronaba de la manera más cruel. Y ahí fue cuando comprendí algo doloroso pero necesario. El amor no basta cuando no hay sinceridad ni respeto. Sin embargo, lo que vino después fue todavía peor. Para dar un poco de contexto, en nuestra relación yo siempre fui el que se encargó de los gastos grandes. No me arrepiento de haber sido generoso porque esa es mi manera de demostrar afecto. Pero con el tiempo me di cuenta de que Sofía se acostumbró a depender de mí en absolutamente todo. Yo pagaba los servicios, los viajes pequeños que hacíamos de vez en cuando y hasta las deudas que ella tenía antes de estar conmigo. Una de esas deudas era el crédito del auto que ella conducía. Cuando nos hicimos novios me contó que había sacado ese carro a plazos, pero que estaba teniendo dificultades para pagarlo. En ese entonces yo ya tenía el restaurante en una buena etapa, y pensé, no pasa nada, puedo ayudarla. Empecé a hacerme cargo de las mensualidades. En mi cabeza era un gesto de apoyo a mi pareja, un acto de amor. Nunca imaginé que más adelante eso se volvería un arma en mi contra. Unas semanas después de nuestra ruptura estaba en el restaurante revisando cuentas cuando sonó mi celular. Vi que era ella. Dudé en contestar, pero pensé que quizá quería cerrar algún asunto pendiente o recoger sus cosas. Respondí con voz seca, sin ganas de prolongar la conversación. «Hola, Diego», dijo con un tono como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieres, Sofía?», contesté. «Solo llamaba para decirte que me avisaron que todavía no has pagado la mensualidad del auto. Debes hacerlo pronto porque, si no, se acumularán intereses». Me quedé en silencio por unos segundos, incrédulo. «Es broma, ¿cierto?», le dije al fin con una risa nerviosa. «No, hablo en serio. Tú sabes que ese pago siempre lo has hecho tú». Ahí fue cuando me hirvió la sangre. «Escúchame bien, Sofía. Tú y yo ya no somos nada. Te engañaste a ti misma y me engañaste a mí. Y tuviste el descaro de decirme que tu ex es el amor de tu vida. Yo no tengo por qué seguir pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío. Arréglate sola». Se hizo un silencio incómodo y luego colgué. Pensé que eso sería todo, pero estaba equivocado. Durante los días siguientes empezó a atosigarme con llamadas y mensajes. Decía que yo tenía que responder como hombre y que no podía desentenderme de un compromiso que ya había asumido. La bloqueaba y encontraba la manera de escribirme desde otro número. Yo ignoraba todo lo que podía, pero la situación se volvió más grotesca cuando su ex, ese mismo tipo con el que me engañó, empezó a llamarme también. La primera vez que vi su número desconocido no lo contesté, pero luego insistió tanto que al final respondí para terminar con eso de una vez. «Diego», me dijo con voz burlona. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Alejandro, la pareja de Sofía».
No podía creerlo. Ese parásito que vivía todavía con sus padres, que nunca había hecho nada por ella, ahora tenía el descaro de llamarme. «¿Y qué demonios quieres tú?», le respondí. «Mira, no quiero problemas. Solo quiero que entiendas que lo justo es que sigas apoyando a Sofía. Ella te dio 3 años de su vida, 3 años de juventud que no va a recuperar. Lo mínimo que puedes hacer es pagarle lo que le corresponde». Me quedé helado. «¿Disculpa?», dije incrédulo. «Sí, lo escuchaste bien. Ella merece que le cubras por lo menos 1 año de alquiler y los gastos pendientes del auto. Para ti no es nada. Tienes un restaurante que te deja buen dinero». En ese momento exploté. «Mira, imbécil, lo que yo hice en esos 3 años fue darle absolutamente todo: estabilidad, apoyo, techo y hasta pagarle sus deudas. No me vengas con que le debo algo porque en realidad ella es la que me falló a mí. No voy a darle un peso más». Él intentó interrumpirme, pero no lo dejé. «¿Sabes qué es lo que pasa contigo, Alejandro? Eres un vividor, un parásito que todavía depende de sus padres y que nunca ha trabajado por lo suyo. Tienes la cara de exigirme a mí que siga manteniéndola cuando tú, que ahora eres su gran amor, ni siquiera puedes pagarle un café. ¿Por qué no te haces cargo tú de su auto y su alquiler?» Hubo un silencio. Yo ya estaba fuera de mí. «Aprendan a ganarse las cosas con su propio sudor, vividores de mierda», le dije antes de colgar. Ese fue el final de la llamada, pero no del acoso. Sofía volvió a insistir los días siguientes con mensajes como: «Diego, sé razonable, no me dejes sola en esto». O: «Si de verdad alguna vez me quisiste, cumple con tu palabra y paga lo que falta». Pero yo ya estaba convencido de que había llegado el momento de poner un límite definitivo. No se trataba solo del dinero, sino del respeto. Yo había dado demasiado en esa relación. Le brindé oportunidades que ella sola nunca había tenido. Y en lugar de valorar eso, me traicionó con alguien que claramente no estaba a su nivel en ningún aspecto. Y aquí viene el primer giro inesperado. Justo en medio de todo este drama, recibí una llamada de un notario. Resulta que mi tío Eduardo, con quien no hablaba hace años porque vivía en el extranjero, había fallecido y me había dejado como heredero de una propiedad comercial muy bien ubicada en el centro de la ciudad. La propiedad tenía inquilinos que pagaban una renta mensual considerable. De la noche a la mañana, mi situación económica se multiplicó por 3. Era irónico. Mientras ellos me acosaban por dinero, yo acababa de convertirme en una persona verdaderamente adinerada. Pero aquí viene el segundo giro, el más impactante de todos. Un día, mientras organizaba los papeles de la herencia, encontré entre los documentos una carpeta con investigaciones privadas que mi tío había mandado hacer sobre varios miembros de la familia. Al parecer, el hombre era muy desconfiado y quería asegurarse de conocer bien a las personas antes de dejarles algo. Entre esas investigaciones había una sobre mí, pero también había algo que me dejó helado. Había una sobre Sofía. Mi tío, sin que yo lo supiera, había mandado investigarla cuando supo que era mi novia, y lo que encontró fue devastador. Sofía no solo me había engañado con Alejandro. Durante nuestros 3 años de relación, había mantenido cuentas de citas en línea activas, había tenido al menos 4 aventuras diferentes y lo más impactante: tenía otro novio en otra ciudad, un empresario mayor que también le pagaba sus gastos. Pero eso no era todo. La investigación revelaba que Sofía y Alejandro tenían un plan desde el principio. Ella debía conseguir que yo pagara todas sus deudas y luego romper conmigo fingiendo que había reconectado con él. Tenían conversaciones de WhatsApp donde se burlaban de mí, me llamaban el tonto del restaurante y planeaban cómo sacarme más dinero. El reporte incluso incluía fotos de ella con el empresario de la otra ciudad y audios donde le decía que también lo amaba a él. Básicamente, yo había sido una de varias fuentes de ingresos en su esquema de estafas románticas. Con toda esta información, decidí darles una lección que nunca olvidarían. Contraté a un investigador privado para que obtuviera evidencia fresca y actualizada de sus actividades. También consulté con mi abogado sobre las implicaciones legales de sus acciones. Resulta que lo que habían hecho constituía estafa emocional y financiera. Tenía un caso sólido para demandarlos y recuperar todo lo que había gastado en ella durante los 3 años de relación. Mientras tanto, seguían acosándome. Sofía volvió a llamar desde un número desconocido, llorando y pidiendo ayuda. Alejandro me mandaba mensajes amenazantes, pero ahora yo tenía todas las cartas. Decidí citarlos en un café público.
el mismo lugar donde los había visto por primera vez juntos. Les dije que tenía algo importante que hablar con ellos y que trajeran toda la documentación del auto y las deudas. Cuando llegaron, Sofía venía con los ojos hinchados de llorar y Alejandro con su actitud arrogante de siempre. Se sentaron frente a mí esperando que les diera dinero. «Bueno», dije con una sonrisa, «tengo noticias para ustedes». Puse sobre la mesa una carpeta gruesa. Aquí está toda la documentación de su pequeño negocio de estafas amorosas. Fotos, conversaciones, evidencias de todas las veces que Sofía me engañó. No solo contigo, Alejandro, sino con otros 3 hombres más. Sofía se puso pálida. Alejandro intentó decir algo, pero yo continué. También tengo evidencia de que ustedes planearon esto desde el principio, que se burlaron de mí durante años mientras yo pagaba sus gastos. Y aquí, saqué otro documento. Está la demanda que mi abogado presentó ayer por estafa y fraude emocional. Pero esperen, continué, porque hay más. Sofía, tu gran amor. Alejandro ya sabía todo sobre tus otros novios. De hecho, saqué mi teléfono y puse un audio. Aquí está una grabación donde él le cuenta a sus amigos cómo planeaban usar mis sentimientos para sacarme dinero, y después él iba a hacer lo mismo con el empresario de la otra ciudad. El audio era devastador. Alejandro se reía de Sofía, la llamaba mi gallina de los huevos de oro, y explicaba cómo pensaba convencerla de que estafara también al otro hombre para que después se fueran juntos con todo el dinero. Sofía se volteó hacia Alejandro con una expresión de horror total. «¿Esto es cierto?», le gritó. Alejandro trató de negar todo, pero yo tenía más evidencia. También tengo fotos de Alejandro con otra mujer la semana pasada. Al parecer, su gran amor por ti también es falso, Sofía. Tú eres solo otra víctima en su esquema. Lo que pasó después fue épico. Sofía se lanzó sobre Alejandro gritando y golpeándolo. Él trataba de defenderse mientras otros clientes del café los miraban asombrados. Ella le gritaba, «Me mentiste, me usaste, yo dejé todo por ti», mientras él le respondía, «Tú tampoco eres una santa, estafas a todos». Fue en ese momento que saqué mi teléfono y comencé a grabar. «Esto es oro», pensé. La pareja que había tratado de arruinarme ahora se destruía mutuamente en público. Los empleados del café tuvieron que separarlos. Ambos estaban completamente deshechos. Sofía lloraba desconsoladamente dándose cuenta de que había perdido todo por nada. Alejandro tenía la cara marcada y su ego destrozado. «Ah, una cosa más», les dije mientras se calmaban. «El empresario de la otra ciudad también ya sabe todo. Le mandé todas las evidencias ayer. Y Sofía», saqué otro papel. «Aquí está el reporte de crédito que solicitaste a mi nombre sin mi consentimiento el mes pasado. Eso también es un delito federal». Sofía se desplomó completamente. «Diego, por favor», me suplicó. «Podemos arreglar esto. Yo realmente te amaba. Todo esto se salió de control». «No», le respondí con calma. «Tú nunca me amaste. Para ti yo era solo un cajero automático, pero ahora las tornas han cambiado». Me levanté de la mesa y les dejé una tarjeta. «Aquí está el contacto de mi abogado. Tienen 48 horas para llegar a un acuerdo y devolverme todo lo que me robaron durante estos 3 años, más intereses. Si no lo hacen, nos vemos en corte, y les aseguro que van a enfrentar cargos criminales». «Ah, y una última cosa», agregué con una sonrisa. «Resulta que heredé una propiedad que vale más que todo lo que ustedes podrían robar en 10 vidas. Así que su pequeño plan no solo falló, sino que ahora soy mucho más rico de lo que jamás imaginaron». Salí del café sintiéndome completamente vindicado. Pero la historia no terminó ahí. Resulta que varios clientes del café habían grabado la escena de la pelea entre Sofía y Alejandro. Uno de ellos subió el video a TikTok con el título «Pareja de estafadores se destruye mutuamente cuando descubren sus mentiras». El video se volvió viral en menos de 24 horas. Tenía millones de visualizaciones y miles de comentarios. La gente había convertido a Sofía y Alejandro en un meme. Sus caras estaban por todo el Internet como el ejemplo perfecto de cuando la toxicidad se encuentra con la toxicidad. Lo más divertido es que alguien había identificado a Sofía en el video y descubrió sus perfiles de citas en línea. Pronto, toda su red de mentiras se expuso públicamente. El empresario de la otra ciudad incluso dio una entrevista en una estación de radio local contando cómo ella lo había estafado también. Al final, tanto Sofía como Alejandro aceptaron el acuerdo extrajudicial. Sofía perdió el auto porque no pudo seguir pagando las mensualidades sin mi apoyo.
También perdió su apartamento y tuvo que regresar a vivir con sus padres. El empresario de la otra ciudad le inició su propia demanda, así que sus problemas legales apenas estaban comenzando. Pero la verdadera justicia fue ver cómo su reputación quedó completamente destruida. En nuestra ciudad todo el mundo sabía la historia. Ella no podía conseguir trabajo porque los empleadores habían visto el video viral. Alejandro también se volvió un paria social. Mientras tanto, mi vida mejoró dramáticamente. Con la herencia de mi tío, expandí mi restaurante y abrí 2 ubicaciones más. La historia se corrió y muchas personas venían específicamente a conocer al hombre que se vengó de los estafadores. Mi negocio floreció como nunca. También me convertí en una especie de influencer accidental. Empecé a dar charlas sobre cómo identificar relaciones tóxicas y estafas emocionales. Mi historia resonó con miles de personas que habían pasado por situaciones similares. 6 meses después, conocí a Carolina, una veterinaria increíble que había seguido mi historia en redes sociales. Ella se acercó a mí no por mi dinero, sino porque admiraba cómo había manejado la situación con dignidad y inteligencia. Llevamos 8 meses juntos y es la relación más sana y genuina que he tenido en mi vida. Hace unas semanas vi a Sofía trabajando como cajera en un supermercado. Se veía mayor, cansada, completamente diferente a la mujer manipuladora que había conocido. Cuando me vio, bajó la mirada avergonzada. Me acerqué a su caja para comprar algo. Ella atendió mi pedido en completo silencio, con las manos temblando. Cuando me dio el cambio, me susurró: «Diego, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. Perdí la mejor cosa que me había pasado en la vida». La miré a los ojos y le dije con tranquilidad: «Sofía, tú no perdiste la mejor cosa de tu vida. Tú elegiste conscientemente destruir la mejor cosa de tu vida por codicia y mentiras. Hay una diferencia». Pagué mis compras y me fui. Esa fue la última vez que hablé con ella. Hoy puedo decir que esa experiencia, aunque dolorosa, fue la mejor cosa que me pudo pasar. Me enseñó a valorarme, a poner límites claros y a no confundir amor con obligación. También me mostró que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es: nunca permitan que alguien los manipule con culpa o chantaje emocional. El amor verdadero no exige sacrificios que comprometan su dignidad. Y recuerden, la mejor venganza es vivir bien y ser feliz. Sofía y Alejandro aprendieron de la manera más dura que las acciones tienen consecuencias. Yo aprendí que merezco una relación basada en respeto, honestidad y amor genuino. Y ustedes, queridos lectores, recuerden siempre, nunca subestimen el poder de la verdad, la paciencia y una buena investigación privada.